que no se puede. Por favor, pásame el micrófono al café. Su padre. Vámonos directamente a la introducción. Introducción. Quien tiene el formato digital lo va viendo una vez. No sé cómo hacer para subrayarlo o qué hacer. ¿Estamos, compañera? Introducción. Introducción. La Escuela de Orientación Sindical de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, entre otros objetivos, persigue coadyuvar con la dirigencia sindical para fortalecer la conciencia de clase de los trabajadores guatemaltecos y destacar la urgencia impostergable de restablecer la unidad en las organizaciones sindicales. En el marco de tales objetivos, este breve y modesto trabajo pretende dar una visión de conjunto a los obreros y campesinos guatemaltecos, de lo que ha sido el movimiento sindical en nuestro país. Esta característica explica que para los dirigentes o entendidos en la materia del trabajo pueda parecer demasiado elementario. Sin embargo, los materiales que he ido recolectando y lo cautivante del tema me alientan a escribir en el futuro algo más a fondo. Y ya... Vean pues, Mario López Larrade está narrando en la introducción, está indicando que en nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales existió una escuela de orientación sindical. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Porque fue en la facultad donde se estableció. Claro, vamos a ver más adelante que había una escuela ya creada por algunos sindicalistas salvadoreños y guatemaltecos, que eso me imagino que fue la idea que generó de crear en la facultad la Escuela de Orientación Sindical. Actualmente yo recuerdo que el Sindicato de Trabajadores de la Universidad estaba con el proyecto, no sé si al final lo concluyeron, de reactivar la Escuela de Orientación Sindical. ¿Estamos? Nos vamos ahora a la etapa de las mutualidades o las mutualistas. ¿Sí? La página número 3. Por favor, compañero. Etapa de las mutualidades. Huérfanos de toda legislación gremial y de protección a los trabajadores, abolidos los gremios de la colonia y la legislación de Indias, por casi un siglo de vida independiente, políticamente independiente, se entiende entre 1821 y 1920. Prácticamente solo florecen asociaciones de carácter mutualista, al amparo del derecho general de asociación. 1.1. Características de las organizaciones obreras de esta etapa. A. Su composición es artesanal, o sea que sus miembros son obreros que laboran por cuenta propia o en pequeños talleres. B. Los fines que se proponen se limitan al socorro y auxilio mutuo o al estudio. No perseguían fines reivindicativos ni se planteaba la lucha de clases. 1.2. Las principales organizaciones de carácter mutualista. 1894. El porvenir de los obreros, que todavía existe a esta fecha. La maternidad obrera. La Sociedad Joaquina, que llevaba el nombre de la madre del dictador Estrada Cabrera. Sí, no se trata de 1908, a las anteriores se agregan la gremial de albañiles, la sociedad de tipógrafos de Gutenberg, la central de artesanos y albañiles y la fraternidad de barberos. 1912, las anteriores asociaciones fundan la Federación de Sociedades Obreras. 1918. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Primero existen mutualistas. Quedamos de que Mario López Larrade, en el orden que la narra, es primero el porvenir de los obreros, que sigue existiendo actualmente. Luego está la maternidad obrera y por último la Sociedad Joaquín. En eso estamos muy bien, que este era en honor a la señora madre del dictador Estrada Cabrera. Pero más adelante, en el siguiente párrafo, 1908,
Vean, no solo estamos hablando de las mutualistas, no, también existían, ¿qué dice? Gremiales, existían sociedades y existían fraternidades. O sea, a todas esas se les denominó entidades mutualistas. Por favor, vamos a una corrección porque creo que, no sé si yo di mal el dato acá o lo copiamos mal. La primera federación no de sindicatos, sino de mutualistas fue la Federación de Sociedades Obreras, ¿sí? En 1912. ¿Estamos con eso? Lo subrayamos. La primera federación de mutualistas en Guatemala fue la Federación de Sociedades Obreras de 1912. Vamos a la página número que nos toca, la 6, por favor. Participación obrera en la lucha popular contra Estrada Cabrera. 1920. La lucha popular contra Estrada Cabrera, el dictador de los 22 años, la encabezaba el Partido Unionista, dirigido por la oligarquía conservadora, cuyo lema principal era la Unión Centroamericana. El sector obrero participó con cierta independencia, formando primero el Comité Patriótico de Obreros y fundando luego, en septiembre de 1919, la Liga Obrera de Guatemala, cuyo jefe principal fue el sastre Silverio Ortiz. La tribuna de la organización la constituyó el periódico obrero Ubre, en el que denunciaban los atropellos contra los trabajadores y se planteaban sus reivindicaciones. Hasta ahí, vean qué interesante. Se luchó, o sea, la oligarquía en Guatemala, especialmente la del café, se organizó a través de un partido político, ¿sí? No lo vamos a mencionar porque actualmente existe un partido con ese mismo nombre. No es el mismo, pero sí existe con ese mismo nombre. No lo voy a mencionar porque algunos de ustedes están afiliados a ese partido y no quiero herir corazones. Pero vean qué interesante, la clase obrera, el sindicato de trabajadores del Congreso de la República está compartiendo víveres con esta clase. No, estamos viendo que sí, pero el sindicato está, lo bueno, ¿sabes qué es? Que el sindicato de trabajadores del Congreso de la República está compartiendo víveres con los compañeros. Eso es lo valioso. Lo malo es que solo dos compañeros le veo y todos nosotros mirando aquí. El día que saben 3 panes para todos, con igualitos, volteados. No, tiene que ser en huella de barro y un pedazo de quesadilla. Jóvenes, la clase trabajadora no quiso unirse con la oligarquía. Entonces crearon 2 movimientos, primero un comité y luego una liga. Lo interesante es de que como todo movimiento revolucionario, tienen radios y tienen periódicos. Aquí, ¿cómo se llama el periódico? ¿Cómo se llama el periódico? No se va a confundir con la ubre de la res, de la vaca, ¿no? Es el periódico Ubre, ¿sí? 1.4, por favor, compañera. Marco legal en que se movieron las organizaciones obreras de la época. Las sociedades y asociaciones de carácter mutualista se constituyeron al amparo del derecho genérico de asociación, garantizado invariablemente en las 7 constituciones y leyes fundamentales que rigieron en el primer siglo de vida independiente. El derecho específico de sindicación se reconocerá hasta mucho después de 1945. Por lo demás, la situación de los trabajadores de la ciudad y del campo, sobre todo estos últimos, era deplorable. El Código Civil regulaba las relaciones laborales como contrato de localización de servicios. En el decreto gubernamental 176 del 8 de marzo de 1877,
El reglamento de jornaleros, decreto gubernamental 177 del 3 de abril de 1877, trataba a los campesinos poco menos que como semovientes. Vean pues, solo vamos a corregir, es contrato de locación de servicios. Ahí dice localización, es locación de servicios. ¿Sí? Vean qué interesante. Hemos hablado, quienes estuvieron con nosotros el semestre pasado, que el antecedente histórico del contrato individual de trabajo es exactamente el contrato de locación de servicios. ¿Sí? Pero vean, desde 1877, eso da la idea de que pasaron muchos años en Guatemala que se legislara a favor de la clase trabajadora. Porque miren, imagínense la parte final, dice que trataban poco menos que como somovientes, así trataban las leyes a los campesinos. Imagínense qué época más represiva pudo haber sido. Pero más triste lo que viene después. Se crea un juzgado de carácter privativo que se llamaba los jueces de la agricultura. Fíjense que uno dice, qué interesante, tal vez regularon la tierra. No. Fue creado como un medio represivo en contra de la clase trabajadora, exactamente a favor de la oligarquía del café. Ustedes saben que los grandes terratenientes de esa época inclusive nos uniformaron para que nosotros no tuviéramos que trasladarnos de una finca a otra. Y estos juzgados eran precisamente para reprimirnos. Si tú no hubieras cumplido tus obligaciones en una finca, pues te reformaban a que cumplieras. Entonces no fueron juzgados que realmente legislaron en materia laboral, sino intereses de la oligarquía del café. Estamos hablando hoy por los revolucionarios, ¿no? Está bien. Vamos a la página siguiente, donde dice solamente la ley protectora. Esta ley es un poco benevolente y muy especial por lo que narra. La siguiente página, que es la número 9, segundo párrafo. Solamente la Ley Protectora de Obreros, decreto gubernamental 669 del 2 de noviembre de 1906, que contiene un avanzado y valioso antecedente del régimen de seguridad social, parece salvarse de la calificación represiva de las leyes de esa época, que facilitaron mano de obra barata y más o menos forzosa a la oligarquía cafetalera y a los gobiernos para realizar obra vial y de carreteras. Bueno, pues esto, inclusive aquí el doctor que trabaja en el Seguro Social, yo nunca me había detenido a ver el antecedente histórico de la Seguridad Social. Vean el antecedente histórico. 1906, ya esta ley ya regulaba algo relativo a la Seguridad Social. ¿Sí? Antecedente histórico de la Seguridad Social, entonces es la Ley Protectora de Obreros de 1906. Continuamos, compañera, nos vamos hasta la página. Nos vamos a la página 16. 1918. 1918. Se funda la Federación Obrera de Guatemala para la Protección Legal del Trabajo, más conocida por la FOG, aunque nace en las postrimerías de la dictadura cabrerista. Su desarrollo tiene lugar durante el periodo. Según Moisés Poblete Troncoso, la FOG llegó a contar con 30.000 afiliados, mientras que Antonio Sánchez Obando le asigna un número sustancialmente menor. La moderación de esta central la sugiere su nombre mismo. Sí. Y me interesó esta parte porque mencionamos otra vez a Antonio Obando Sánchez. Que no lo han leído, lean solo la historia. Muy bonita, muy buena. Documental debe haber de él ya. Sí. Todos los dirigentes sindicales están obligados a leer a Obando Sánchez. Tienen que leerlo, ¿sí? Bueno, nos vamos entonces luego a la página 1920, página número 23. Los trabajadores ferroviarios de la empresa de los ferrocarriles internacionales de Centroamérica, IRCA, van a la huelga logrando que se acceda a la mayoría de sus demandas.
Bueno, si se dan cuenta, si nosotros vamos históricamente por el tiempo, López Larrabe dice que en este año 1920 se dio la primera vuelta y fue la empresa de ferrocarriles. Para mí esta es la documentada legalmente, ¿sí? De hombres. ¿La de mujeres cuál fue? ¿Qué año? Sí, acaba de ver. Estás inspirado. Pero vean, ya mencionamos una federación. Esa federación va a tener mucho auge. Vamos a ver cómo apoya una huelga que está precisamente en Cemento Novela, que actualmente es Cemento Progreso. Vamos a la página 32, el 7 de febrero. Sí. Segundo párrafo. El 7 de febrero de 1923 se suscribe en Washington por los plenipotenciarios de los 5 países del Istmo la Convención Centroamericana para unificar las leyes protectoras de obreros y trabajadores, aprobada en Guatemala por medio del Decreto Legislativo 1385 del 14 de mayo de 1925, el Decreto 843 del 5 de octubre de 1923, que restringe el derecho de huelga al prohibirla para servicios públicos y otros análogos, creando figuras delictivas de sabotaje, con penas de 3 a 5 años, sujetos a jurisdicción militar. Decreto gubernativo del 15 de febrero de 1926 declara punible la paralización, suspensión o interrupción voluntaria de cualquier servicio público de correos, telégrafos, ferrocarriles y otros análogos, y de los particulares destinados a satisfacer las necesidades perentorias del público, penando el sabotaje en forma similar al decreto anterior del Decreto Gubernativo 909 del 5 de diciembre de 1925, en donde se crea el Departamento Nacional del Trabajo, con funciones de inspectoría y de composición de conflictos individuales y colectivos. La Ley del Trabajo. Permíteme. Solo me interesa que anotemos ahorita esto, ¿sí? El Departamento Nacional del Trabajo con funciones de inspectoría. Si yo tuviera que preguntarles a ustedes cuál es el antecedente histórico de la Inspección General de Trabajo, es exactamente este departamento, el Departamento Nacional del Trabajo de 1925. Si yo le preguntara en la historia, los primeros 4 inspectores de trabajo a nivel de toda la historia en el mundo, ¿en qué país se dio? ¿Dónde? ¿Qué país? Ya estamos repasando para el examen. Esto es para el examen, ¿no? No. Fíjense, no. Esa vez narramos y le dijimos, los primeros 4 inspectores no eran funcionarios públicos, ¿sí? Hasta después los crearon como funcionarios públicos. ¿Dónde fue? Se la dejo como inquietud para el examen, ¿sí? Bueno, entonces yo le preguntar en Guatemala es este departamento de trabajo. Vamos a ir en 1931. Ya estamos con el general Jorge Ubico, ¿sí? Veamos qué pasó con Jorge Ubico. ¿Se dan cuenta de la importancia de la Federación de Sindicatos que aquí apoya este movimiento? En marzo de 1931, los trabajadores de la fábrica de cementos Novela, la más grande industria cementera en Centroamérica, han apagado sus altos hornos y han estallado en huelga. El Comité Sindical de Fábrica, asesorado por delegados de la FOB y de la PRO, se aprestaba a entregar el pliego de peticiones a los empresarios cuando la policía rodea las instalaciones, desbarata la huelga y detiene a todos los dirigentes reunidos, que no lograron su libertad sino hasta 3 meses después, el 1 de mayo de 1931. Es increíble ustedes que a pesar de que hubo represión, la clase trabajadora en el gobierno del general Ubico y decidieron estar en huelga, paralizaron los hornos. Ahorita que se fue aquel, la pregunta número 1 está. Ahorita le voy a la pregunta número 2, pero espérense. Vean pues, no, el que se tenga que ir por transporte se puede ir, pero el que pueda quedarse quédese, porque estamos haciendo un resumen de examen, ¿no? Yo sé que te tenés que ir. Con cuidado, que te va bien. No, se ve que pues. Bueno, entonces estamos
estallaron en huelga. Imagínense, yo creo que actualmente los trabajadores, si se dan cuenta, hay empresas como estas que actualmente no tienen ya sindicatos, lo que tienen son asociaciones solidaristas, que es un organismo paralelo a los sindicatos. Veamos la última parte del artículo, del último del 33, no veo, 36. Los 36 miremos. 36. Sí, 33. Espérense, ya no da. Vamos a la 36. Vaya, perdón. No hay pena. Mira, pues, para que estemos empatados, no hay pena vos. Ahí está. Vuelve a imperar el trabajo forzado, ahora con la libreta de jornaleros en el campo y los boletos de vialidad y ornato en las ciudades, los salarios bajísimos de la crisis de los años 30. Se soportaba en una paz de cementerio con una creciente militarización de las instituciones civiles. Ahí quedemos, vean, volvemos a dos instituciones que se dieron en tiempo del general Rico. Yo no sé si usted todavía es de aquellos nietos que se sienta a hablar con los abuelos. ¿Qué? No saben por qué les digo, cuando uno se reúne con la gente es de aterrar. No, aquí nos dejamos salir, hay órdenes de tus señores padres de que ya no salir de la casa. Para eso mandaron aquí. Pues sí. ¿Por qué quiero que se reúnan con los abuelos? No, es lo que pasa es que estas dos instituciones de General Ubico, estas fueron reales, no fueron ficticias, ni fue un decir de que está en la ley. No, muchos de nuestros abuelos tuvieron, por ejemplo, que hacer un departamento. Y les puedo decir de que sí era una verdad que las carreteras en ese tiempo se arreglaban con actividad voluntaria, pero ni tan voluntaria, si puede ser ese trabajo forzoso. Tenías que ir a trabajar a determinadas horas a pesar de tu trabajo. Por ejemplo, en el caso de mi papá trabajaba en ferrocarril en Irga, y después de eso los fines de semana tenía que ir a trabajar en estos lugares por la bendita tarjeta, porque te la marcaban. Por eso es el trabajo forzoso. Bonita pregunta para examen. Que vamos a echar tiempecito hoy porque sí quiero que avancemos. Estamos haciendo un resumen, ¿no? Vamos a 1944, página 44. El 3 de julio de ese año se funda la Asociación Nacional de Maestros, sector de tan relevante papel en la caída de Ubico, asociación que después se convierte en el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala. Hasta ahí déjenlo. Vean, ese sindicato, ¿cuál es actualmente? Compañera del Sindicato de Trabajadores del Congreso, ¿cuál es ese? Pues andas perdida, ¿no? Es viernes, pero ¿cuál es ese sindicato actualmente? ¿Quién es su dirigente? Ya. Lo interesante es que se da cuenta, nació como una asociación. ¿Cómo se llama la asociación? Bueno. Entonces, vamos. Siguiente punto. La Sociedad de Auxilio Mutuo. Sí. Ferrocarrilero SAMF decide el 6 de julio convertirse en sindicato. Eso es interesante, se dieron cuenta, tanto en ferrocarriles como en la bananera, crearon primero mutualistas porque era la forma de organización de la clase trabajadora, pero en el 44, que se dio la apertura de los sindicatos, se constituyeron como sindicatos, se convirtieron de mutualistas a sindicatos. No, yo te digo, López Larrabia trató de hacer un resumen. De hecho, bueno, la verdad es que empezó hace muchos años. Me pareció interesante cuando yo leo el libro y se dieron cuenta de las entrevistas que él hizo.
faltó mucho, porque inclusive ya del 74 del coronel Navarano Osorio para acá es muy poco lo que se habla, porque fíjate que siempre me pregunté, la parte de la historia que nos faltó a nosotros es, por ejemplo, las federaciones de sindicatos de trabajadores de los bancos. Yo te digo, qué interesante, porque en el sistema bancario, cuando yo crecí, que ustedes ni habían nacido mucho, sí, yo creo que soy el más grande de la clase. Bueno, su adulto mayor, el profesor de Derecho Laboral, o como dice la ley, el anciano Vidal Ortiz, así lo dice la ley. ¿Qué vamos a hacer? Llegó, como él lo hizo algo, pero ya están vividos, eso sí. En cambio, este patojo tiene que luchar para vivir, ¿sí? Bueno, nos faltó mucho, yo te digo, la relación de trabajadores de los bancos es muy fortalecido. De hecho, en mi época, yo les digo, trabajar en un banco era ser trabajador de cuello blanco, los mejores salarios. Hoy la tristeza ver los sectores de bancos, yo creo que de repente aquí tenemos algunos de ustedes ganando el mínimo con una responsabilidad increíble, increíble, manejando millones que quieren que uno cuadre, y si falta un centavo ahora se lo cobran, inclusive ahora venden tickets que yo digo, qué bonito es anunciar, el banco tal apoya este movimiento, pero los trabajadores que no venden esos tickets los tienen que pagar ellos. Eso es triste, ¿verdad? Lucir con sombrero ajeno. Pero no voy a pelear con un banco porque no sé que me cancelen. Vamos a la página número 49. Por favor, compañera. El 5 de octubre de 1944, la CTG pide por primera vez al gobierno la emisión de un código de trabajo. A semejanza al grupo Claridad de Henry Barbús, un grupo de intelectuales y dirigentes obreros salvadoreños y algunos de los viejos dirigentes guatemaltecos de la década de 1920 al 30, todos marxistas, fundan la escuela de capacitación sindical llamada Escuela Claridad, con tal vinculación en las actividades de la CTG. Central de Trabajadores de Guatemala, muy importante esa entidad. Bueno, si yo le preguntara en el examen cuál fue la escuela que se crearon por parte de los sindicatos, de la dirigencia sindical. Clarita, no Claridad. Claridad. Y si le preguntara cómo se llamaba la de la facultad, Clarita, se les olvidó, ¿no? Pues sí. ¿Cómo me llaman la lectura? 1947, compañera. Desde que empezó a operar el registro público de sindicatos, la inscripción número 1, asentada el 9 de junio de 1947, corresponde al sindicato de la empresa de trabajadores de la United Fruit Company, y la última corresponde con el número 517. Hasta ahí no, oíme. El primer sindicato, entonces, se recuerda que ahora si uno pide información aparece el nombre de como si trae la actual empresa, los trabajadores de la actual empresa bananera. No, pero realmente la cita fue cuando esta bananera era de origen norteamericano. ¿Sí? Vamos a 1948, por favor, página 52. La contratación colectiva introducida en Guatemala por el Código de Trabajo encuentra su primera aplicación en la historia laboral del país, con la negociación del primer pacto colectivo de condiciones de trabajo suscrito el 5 de mayo de 1948 entre el SAMF y la International Railways of Central America. No importa el bullying, aquí está bien. Bueno, vean pues, el primer pacto de condiciones de trabajo, ¿dónde fue? ¿Compañera del Congreso? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Hoy este viernes como que no. Oye, no, estamos... ¿Qué clase de trabajadores? Fueron los ferrocarrileros. El primer pacto colectivo de condiciones de trabajo que se celebró fue exactamente los trabajadores de IRCA. IRCA. Nos vamos entonces después hasta la página 70
71, página 71. El último párrafo. 1951 al 52. Allá. De una mera coalición electoral, la de los partidos que llevaron al coronel Arbenz al poder, se pasa al Frente Democrático Nacional, algo más orgánico que pretende hacerle frente a la presión internacional y a la reacción criolla crecientes, e impulsar el desarrollo progresista del país, aunque en la práctica funciona con deficiencias. Lo integran todos los partidos que hacen gobierno: Partido Acción Revolucionaria, PAR, Partido de la Revolución Guatemalteca, PRG, Partido Renovación Nacional, PRN, y Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT. O sea, vean todos los partidos aparentemente fortalecidos, pero es donde viene el periodo del 54, que es la contrarrevolución. Veamos qué dice ahora en la página. ¿Quién iba a preguntar? ¿Cuál es lo que resaltamos ahí en el No, yo creo que ahí es lo que yo quiero que subrayen eso, porque veamos, era un gobierno de turno, ¿sí? Era un gobierno de turno. Aparentemente esa agrupación de trabajadores, de partidos políticos, era fortalecerse para las elecciones que posiblemente podían venir. Lo interesante de todo eso es que todos esos partidos que ustedes ven ahí, y las centrales de trabajadores y todas las organizaciones sindicales, en el periodo del 54 fueron canceladas totalmente. Imagínate, cancelaron todos los sindicatos, cancelaron todas las federaciones y confederaciones. O sea, la contrarrevolución prácticamente no quería absolutamente nada con el sistema progresista del 44. Yo les digo eso porque, si te das cuenta, siempre hablamos nosotros que ese 44 al 54 fue un periodo comunista. No, algunos habían comunistas, pero según nuestra gente progresista. Yo siempre dígame, ¿qué tiene el comunismo haber creado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? ¿Qué tiene el comunismo haber creado el primer Código de Trabajo? No, lo que pasa es de que se confunden. Es más, todas esas palabras de sindicato, todas esas palabras fueron anuladas. Se constituyeron en delito en el 54. Esa es la referencia que quería hacer. Vámonos a la página número 76, último párrafo. En tiempo general Rico. Acuérdate que Antonio Eduardo Sánchez regresa al país únicamente porque le permiten un salvoconducto para venir a enterrar a su señora madre. Años después se regresa, que es donde narra que vivió en la colonia de la Florida y que se trasladaba en bus. A mí me parece interesante, ¿sabes por qué? Porque fue un hombre que verdaderamente amó el movimiento sindical sin el afán personal. Eso, fíjate que es interesante. A mí me gusta leerlo a él porque, digo, es un ejemplo de vida. Porque vean ustedes, todo el mundo somos buenos para criticar, bueno. Como dijo un abogado, es que fulano le va bien porque defiende gente que se dedica a esa coca, a la otra coca, no la bebida. Pero yo le dije, no seas egoísta, porque el día que a usted alguien que lo defendas y que te pagan tanto, no creo que sea hasta molesto para decir, ese caso no lo llevo. No, le dije, el ser humano es impredecible. Yo aprendí de un hombre muy sabio que me dijo, Abidán, ni siquiera de la sombra nos podemos esconder. Camine usted, ahí la lleva atrás, adelante, al lado, pero no se puede escapar de él. El ser humano es impredecible. Hoy por hoy curamos tantas cosas. Vean, no sé si todavía está estaba escrito ahí en el S5, no he tenido la oportunidad de ver esos días. Fíjense que había una como jaula y estuvo gorila saliendo. Y en ese entonces la dirigencia sindical de estudiantes universitarios en tiempo de conflicto armado tenía un rótulo, o tenía ahí su leyenda: estudiante de derecho, ¿de qué te vas a graduar?
y decía de explotador. No. Muchos principios y valores se terminan perdiendo, pero me voy a probar que ya se quede ahí. Artículo 76, por favor, página 36, último párrafo. La Ley de Reforma Agraria se promulga por medio del Decreto 900 del Congreso de la República, el 17 de junio de 1952. Tiene como objetivos la necesidad de realizar un cambio sustancial en las relaciones de propiedad y en el de las formas de explotación de la tierra, como medida para superar el atraso económico de Guatemala, por estar aquella concentrada en pocas manos. ¿Sigo? Pero tan importante como la promulgación de estas leyes resulta el echarlas a caminar por los organismos encargados de aplicarlas. Así nacen la Inspección General del Trabajo, IGT, el Departamento Administrativo de Trabajo, DAT, los Tribunales de Trabajo y Prevención Social, Judicatura Privativa e Independiente de la Jurisdicción Común, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y sus dependencias, Institución Descentralizada y Autónoma, y el Departamento Agrario Nacional, DAN, y sus dependencias. Bueno, primero, si yo le preguntara en el examen a usted, actualmente, ¿qué entidad sustituye el Ministerio de Trabajo y Previsión Social al Departamento Administrativo de Trabajo? ¿Qué me diría? Eso lo hemos visto. La Dirección General de Trabajo, yo les he pedido que colgamos nuestros códigos, ¿sí? Bueno, vámonos a la página 84. Vean que la intervención extranjera en Guatemala no es producto de una casualidad. Veamos, página 84, primer párrafo. Llega marzo de 1954 y en Caracas, Venezuela, tiene lugar la 10ª Conferencia Interamericana, el 8 de marzo de 1954, con la venia del panamericanismo. Prácticamente se autoriza la futura intervención a Guatemala. La resolución propuesta por Foster Dulles es aprobada con el voto de 17 países de Latinoamérica y la abstención de 2, México y Argentina, y el solitario voto en contra del canciller guatemalteco Guillermo Torrielo. Bueno, eso lo anotamos, en eso ponemos mucha atención. Vamos a la página 102, 1958. 1958. Pese a los buenos augurios de Ramualdi, a 4 años de la caída del segundo gobierno revolucionario, la situación del movimiento sindical en Guatemala continúa bien precaria. Se registran en el DAT 3 federaciones y apenas 48 sindicatos de trabajadores, de los cuales 44 son urbanos y 4 campesinos, y 1 patronal, el Sindicato Patronal de Industriales de Guatemala. Fíjate qué interesante que me dio lujo de la radio, inclusive ustedes ven una llamada que hay, hubo una publicación. El sector empresarial, si usted le pregunta o ve en el Ministerio de Trabajo, nunca apareció o nunca ha aparecido un sindicato de patronos. Y sí existió, sí existió. Vamos a ver la página 114, segundo párrafo, 1962. 1962. En marzo de ese año, el gobierno de Irigo Las Fuentes reprime a estudiantes universitarios que preparaban los festejos de la huelga de Dolores. Critica, bufa a los gobiernos y clases dominantes, con saldo de 4 estudiantes muertos. El movimiento de protesta se extiende a toda la Universidad de San Carlos, a los estudiantes de secundaria y luego a ciertas organizaciones sindicales y clase trabajadora, convirtiéndose en un amplio movimiento de lucha popular espontánea e improvisada que se conoce con el nombre de Jornadas Cívicas de marzo y abril de 1962, que culmina con un represivo estado de sitio y muchos muertos y heridos y encarcelados, poniendo en apuros la estabilidad del régimen y dejándolo sumamente deteriorado. Todo es importante, pero me interesa que subrayemos muy bien las jornadas cívicas de marzo y abril de 1962. Vamos a la página 128, segundo párrafo. Durante los 3 años de gobierno de Arana Osorio, no se ha permitido a los trabajadores celebrar el Día Internacional del Trabajo con un desfile y mitin final en lugares céntricos, aduciendo pretextos
pueriles. En el último año de gobierno se autoriza el desfile con un itinerario antojadizo. Cuando los trabajadores pretenden dirigirse hacia el Parque Centenario, en la Sexta Avenida y 18 Calle, el pelotón modelo de la Policía Nacional arremete contra los obreros con el saldo trágico de 5 muertos, más de 20 heridos, entre ellos el dirigente de la CNT, Julio Celso de León, y muchas detenciones. Pero miren, pues, en este gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio, imagínense, se prohibió el desfile el 1 de mayo. Y cuando se le antojó, dijo, pues hagámoslo en mi último año de gobierno, pero yo lo voy a decidir cómo hacer el desfile. Pero miren, prohibición durante 3 años consecutivos que no se pudo celebrar el 1 de mayo. A ese sistema llegaron los regímenes militares en Guatemala. Bueno, eso es lo que me interesa. Hoy vamos a hacer unas preguntas ya directas del examen. Como quiero que todos participen, en vez de anotar, mejor me contesta. ¿Estamos? Vamos a pasar con la compañera que tiene el micrófono. Terminamos López Arrabe. Usted subrayó lo más importante, ahora con libertad lo puedo evaluar de lo que vimos hoy. Le puedo contar de todo el libro, pero concéntrese en lo que vimos hoy. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos, pues entonces vamos a comenzar ahí con la compañera. Compañera, si estamos formando un sindicato de trabajadores, ¿a qué entidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social debemos de dar aviso para gozar del derecho de inamovilidad? Sí, estamos bien. Pasamos el micrófono al compañero de atrás. Compañero, para inscribir un sindicato, ¿a qué dependencia del Ministerio le corresponde inscribir? Hagamos ahí grupo, puedes preguntarle a los compañeros que tenés a la par. Hagamos equipo. Dirección General, ¿no? Sí, Dirección General de Trabajo. Micrófono a la siguiente compañera de atrás. Si se trata que las faltas de trabajo y previsión social las cometieron trabajadores del Ministerio de Trabajo, ¿qué sanción adicional les corresponde? Ayúdenme el equipo. Falta por omisión y sanción, ¿no? Ayúdenle el equipo, los que tenés a la par ya se fueron, ¿no? Ayúdenle ahí, compañeros. La solidaridad es importante. Por despido de unidad. ¿Por? Despido inmediato. Es destitución. Estamos pagos el cuidado. Vamos a la compañera de atrás. Bien, bien. No lo estoy haciendo maldad, y no se vayan porque estamos hablando de preguntas de las variantes del examen. Si le va a tocar esa, no sé, ¿no? Vamos a ver, pues, compañera. ¿Qué dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social le corresponde firmar las pasantías laborales con las facultades de Derecho de las diferentes universidades establecidas en el país? Paciencia, vamos a probar. El equipo, los de los compañeros de la par, ayúdenle, sálvenla. Paciencia, vamos a ver qué dice la compañera. ¿Será la Dirección General de Trabajo? No. Pasar el micrófono a la par para ella. ¿Qué dicen? Que te ayuden ahí los compañeros. ¿Qué opinan? No opinan nada. ¿Qué dependencia del Ministerio de Trabajo le corresponde firmar las pasantías? O sea, hay pasantías, ya hablamos, en el Ministerio de Trabajo, pero hay una institución encargada de firmar los convenios con las diferentes facultades de Derecho de las diferentes universidades del país. Eso lo vimos. Fíjense que solo 2 funciones tiene esa dirección. El equipo, ¿qué pasa con los que tienen su entorno, su alrededor? ¿Quién se acordaron de ella?
Ayúdenle a la compañera, pues, ayúdenle a los demás. Pero ella tiene que contestar. Decírsela. Dígale la respuesta, pues. La UNCE. No. Mire, en una dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. No, esa es otra dependencia. Bueno, no hubo respuesta, entonces pasamos el micrófono. ¿Y quién tiene que responder? ¿La de ustedes? Estamos aprendiendo, no estamos haciendo un ensayo ya para el examen. Imagínense, yo estoy haciendo la pregunta y yo se las tengo que responder. Si quieren, me voy el examen por ustedes. Si les hago un favor. Sí. Que no sé, me decía ahora, me acaba de casar. No esa es la pregunta. ¿Qué dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social le corresponde firmar las pasantías? ¿El Departamento Administrativo de Trabajo? No, ese ya ni existe. Soplada de mal. Pero bueno, no nos hagamos bolas, porque yo no se lo voy a contestar. No, es que no se puede. Esto, no. Siguiente pregunta, pasarle el micrófono a otro. No, porque te estoy hablando qué dependencia del Ministerio de Trabajo. No me pongan triste. Como dijo el licenciado, me parece bingo, algunas serán. No la saben, entonces pasamos a la siguiente. Pasar el micrófono a otra persona. No, ahorita vamos a pasárselo a otro. Micrófono a otra persona, pasárselo ahí, tú eliges. Pasárselo ahí a quien quiera. Ya, muy bien. No, los tenés dos, que te quede dos. Pregunta facilita. ¿A qué dependencia de la Organización Internacional del Trabajo se le denomina Parlamento Internacional? Digo, todavía hay tanto espacio. Si estamos en repaso de examen. ¿Perdón? No. ¿Qué dependencia de la Organización Internacional del Trabajo? Tenemos tres órganos o dependencias, ¿sí? ¿A cuál de los tres se le denominaba Parlamento Internacional? La Conferencia Internacional del Trabajo. Muy bien, estamos bien. Te salvaste. Micrófono hacia atrás. Bueno, tomen el micrófono, ¿no? Vamos, estudiantes de derecho, no los quiero ver ahí. Vamos, tomalo, ¿sí? Va la pregunta, facilita. Edad mínima para trabajar en Guatemala. 15 años. A veces no quería hacer el micrófono. Ahora que la tenés, pues es otra pregunta. Sí. Decime un convenio de gobernanza de la Organización Internacional del Trabajo. Convenio de gobernanza. Paso. Que te viene ahí en el entorno, todos tienen que apoyar. Estamos en un repaso, ¿sí? Bueno, contestemos, tratemos, apoyemos. ¿Quién más? La general, ¿qué dice? No dice nada. Los de política de empleo. Convenio 81, está bien. Démosle el micrófono, mandalo para adelante mejor. Pero para atrás se nos puede perder. 81. Pásenlo hasta adelante, no tengan pena, que no quema. Ahí te quedó, ¿no? Quédate con él. Te voy a hacer una pregunta fácil, padre, de cajón, ¿sí? Decime una limitación que tenga un trabajador de 15 años.
prohibido trabajar en ventas de bebidas alcohólicas. Ese es muy bien. ¿Ves? Pasarle el micrófono a alguien más aquí adelante. Compañera, otra limitación que tengan los menores de edad. El horario que no pueden trabajar 8 horas, sino 6 horas. No pueden trabajar en horas nocturnas. ¿Sí? Otra, vamos a ver, ¿quién? Pasársela ahí a la compañía. No puede participar, bueno, sí puede participar en un comité de sindicato, creo, pero no puede ser... Despacito, no te me pongas nervioso. Oye, no tenés la respuesta, pero estás muy nervioso. Lo que me querés decir es, puede pertenecer a un sindicato, Exacto. pero No puede ser parte del comité. del comité ejecutivo. Ya ve que sí la sabía, tranquila. ¿Qué? Maribel, no abra el micrófono, vamos a hacer una pregunta, ya que usted está con las ganas de contestar. ¿Sí? Vamos a ver esta pregunta. Voy a ver una de aquí, ¿sí? Una facilita. Indique el nombre de la dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que nació a la vida jurídica en 1981, producto de las recomendaciones obtenidas en la séptima conferencia interamericana de ministros de salud de 1978. De trabajo, perdón. Nació a la vida jurídica el surgimiento de la UNAM. ¿Y qué es la UNAM? Es la Conferencia Internacional de Ministros de Trabajo celebrada en Perú en Sí, pero 1978. ¿qué es la UNAM? La Organización de Naciones Americanas. UNAM. ¿Qué es la UNAM? Universidad Autónoma de México. ¿Qué es la UNAM? No lo sé. ¿Qué es la UNAM? Universidad Nacional Autónoma ¿Qué? La Oficina Nacional de la Mujer. Se fueron por universidades de todo el mundo. Bueno, vamos con otra pregunta. Pásala aquí. Bien. Los inspectores de trabajo tienen plenas facultades para poder hacer inspecciones. De hecho, pueden accesar a cualquier sistema informático. Pero hay un libro que se requiere autorización judicial. ¿Cuál es ese libro? Libros contables. Está bien. Me interesa, hasta aquí. Alejandra, por favor, contésteme espacio. Sí. Vamos a Alejandra, ¿sí? ¿Cómo se denominaba, la asociación mutualista que llevaba el nombre del papá del dictador Cabrera? Joaquín. Ya ves. Sí, ¿cómo se llama? Sociedad Joaquín. Vamos con otra. Sí, vamos otra. Compañera, ¿tenés el micrófono? ¿En el gobierno de qué presidente no se celebró en 3 años consecutivos el 1 de mayo? Y digo las fuentes. Fernando Osorio. Manuel Osorio. Pasemos ese micrófono para atrás. ¿En qué gobierno se dieron las jornadas de marzo y abril de 1962? En 1962.
Espérame. Digo las fuentes. Vivo la fuente. Y Miguel y digo las fuentes. No te burles de mí, pues. No para nada. No, es que no hay que ¿A quién se lo hacerlo. paso? Pasáselo a Alicia. Elegí. Miguel. Miguel. Así te ama. Dígame, para que te vean. Va una facilita para vos, casi. Pan comido, pan comido. Es una organización integrada por vínculos familiares con pertenencia de solidaridad social de la etapa de la comunidad primitiva. Facilita, pan comido. Voy a revisar los apuntes. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Que me la hice muy rápido. No me la contestó, que dice que fue muy rápido, pero va a ser despacito. Es una organización integrada por vínculos familiares con pertenencia de solidaridad social de la etapa de la comunidad primitiva. Ni rápido ni despacio. Miguel, por Dios santo. Ay, Miguel. No, licenciado. Nosotros ayudemos. ¿La qué? Muy bien. ¿El qué? El clan. Elegí bien a quién se lo entregas. Yo seguí. Sabía yo cuando me Yo sé. Una pregunta así, casi cajotea. ¿Qué plazo tiene el infractor, después de haber agotado todo lo que dice la ley, para interponer el recurso contencioso administrativo laboral? Tan comido.